Hoy daba comienzo el Mundial con el partido inaugural entre Brasil y Croacia. Este partido generaba mucha expectativa después de todo lo que había rodeado a la celebración del Mundial en Brasil, todas las polémicas con las represiones, los estadios a medio hacer, los problemas a la hora de las construcciones y sobre todo pues el halo de victoria que se atribuía a la selección brasileña, de la cual se espera por lo menos en el país grandes resultados y un gran juego. Entonces este partido estaba pues un poco eh, bajo este contexto, el contexto social, el contexto político, el contexto económico y sobre todo el contexto futbolístico. Entonces era un partido muy importante y la selección brasileña tenía que intentar obtener una victoria para no defraudar a su público. De esta manera pues comenzó el encuentro. En los primeros compases del encuentro, Brasil se dedicó prácticamente simplemente a tocar la pelota en su campo, en su campo, estuvo tocando la pelota con pases cortos y avanzaba lentamente. En vez de intentar pases profundos o jugadas elaboradas, pues simplemente se dedicaba a pasar lentamente ante, ante la, eh, ante la pasividad de los jugadores croatas, que simplemente esperaban el fallo de los brasileños. Entonces, estos primeros compases del partido se resumen prácticamente en una Brasil que intenta tocar el balón de forma corta, sin mucha claridad de ideas, y una selección croata que está esperando el fallo de Brasil. De esta manera, pues Brasil intenta avanzar poco a poco con el control del balón mediante pases cortos. No le funcionaba bien la táctica, debido a que Brasil no tiene capacidad para hacer un juego muy elaborado. Es una selección más bien física. No es una Brasil como las de antaño que tenía magia o estilo o tenía más juego de toque. Esta Brasil es puramente física, entonces obviamente este estilo de juego no le beneficia. Entonces la selección croata supo aprovechar bien sus oportunidades y se aprovechó un poco de esta circunstancia. Croacia no intentó ni presionar a Brasil, simplemente se limitó a esperar a que Brasil cometiera errores y así fue como Croacia empezó a generar los primeros problemas, ante los primeros fallos de Brasil. Al principio del partido hubo jugadores como Dani Alves muy fallones, que los pases que hacía fallaban continuamente y la selección croata pues aprovechaba, los robaba e intentaba hacer rápidos contraataques, que aunque al principio no llegaron a su objetivo, sí se veía un cierto peligro en Croacia. Y así fue como llegó el primer gol de Croacia, una jugada en la cual Brasil pierde la pelota, Croacia se interna por la banda, hace un centro peligroso y bueno, y es cierto que tienen un poco la fortuna de que Marcelo introduce la pelota dentro de la red. Pero el peligro estaba ahí presente y Croacia llevaba demostrando hasta ese momento que estaba siendo un equipo peligroso. A partir de ese momento, Brasil cambia totalmente el chip y decide pasar de jugar a ese estilo de juego de pases y un estilo más relajado a intentar presionar al rival y agobiarlo para intentar generar ocasiones. Justamente es a partir del minuto 20 cuando se aprecia esta nueva intensidad y gracias a eso pues Brasil gana en presencia y en juego y Croacia se ve más sometida. A raíz de este sometimiento y de esta presión, Brasil consigue un gol a través de Neymar, que significa el empate gracias a un tiro lejano. Y así es como termina la primera parte. O sea que en resumen la primera parte comenzó mejor Croacia porque supo posicionarse bien en el campo, supo esperar, en vez de intentar presionar y desgastarse, simplemente supo esperar el error de Brasil, una Brasil que intentó jugar al toque, al pase y está claro que no está capacitada para este estilo de juego y utilizando sus armas aprovechó y pudo meter el primer gol. Y luego pues vino la reacción de Brasil, imponiendo su intensidad, su presión y consiguiendo el empate. Y así es como se empieza la segunda parte. Empieza la segunda parte y toda esa intensidad y presión que había ejercido Brasil al final de la primera parte se disipa completamente. Brasil desaparece del campo. Ocurre algo inaudito, al menos para mí como espectador de fútbol, yo creo que para muchos de los que estaban hoy en el estadio, que es que Brasil, esa selección que aspira a todo, se vio totalmente arrinconada por Croacia. Y cuando digo totalmente, es totalmente arrinconada. Croacia tuvo el control del partido. Brasil renunció al uso de la pelota. Croacia era quien tenía la pelota. Es verdad que los croatas no tenían un gran juego de toque, pero sí que se les veía llevar la iniciativa. Croacia era quien llevaba la iniciativa en la segunda parte y Brasil pues intentaba presionar y evitar las acometidas croatas, pero sí que se les veía ciertamente sometidos. Y justamente e irónicamente, cuando peor lo estaba pasando a Brasil, con ataques de Croacia, con acometidas y ofensivas de Croacia y una Brasil que se estaba encerrando en su área porque
se veía totalmente sometida y totalmente en peligro, y justamente ocurre una jugada de contraataque, llega Fred al área, o sea, antes de llegar Fred al área, hay, si no recuerdo mal, un centro, está Fred en el área y se cae al suelo. No hay ningún tipo de contacto, pero el árbitro japonés pita penalti. Y no es que sea un penalti descarado, es que es lo siguiente descarado, porque es que Fred no le habían tocado nada, es totalmente un regalo arbitral. Y yo creo que puede haber jugadas que haya más dudas o menos, pero esta jugada no tiene ningún género de dudas. Es un penalti totalmente robado a Croacia, es un penalti totalmente regalado y que beneficia absolutamente a Brasil. Y gracias a este penalti, Neymar consigue meter el 2-1. Aunque es cierto que el portero estuvo a punto de detenerla, pero el 2-1 se instaura en el marcador. Irónicamente, aun con el 2-1 en el marcador, Brasil sigue siendo incapaz de dominar a Croacia porque justamente a partir de este gol, que es sobre el minuto 76 más o menos, Croacia mete una marcha más al partido y decide agotar todas las reservas de energía y atacar de forma muy intensa y agobiar a su rival. Y nuevamente, una vez más, se va la todopoderosa, y digo todopoderosa entre comillas, selección brasileña encerrada en su área, incapaz de conseguir frenar a los croatas. Y así es como Croacia realiza un juego ofensivo, un juego de agobio, y tiene sus ocasiones, y es más, incluso tiene un gol anulado y mal anulado. O sea, primer robo del partido, el penalti que no es penalti. Y segundo robo, el gol anulado a Croacia. Es una jugada en la cual hay un centro, Julio César está a uvas y no la consigue atrapar, o sea, se le escapa de las manos. Y entonces Olic, si no recuerdo mal, es el jugador que está cerca de él. Y bueno, si es que hay acaso, quizá un ligero contacto. Bueno, Julio César pierde la pelota, la recoge un jugador de Croacia, tira, la para David Luiz, pero la recoge otro jugador de Croacia y empuja a la red. Pero el árbitro invalida la jugada. ¿Por qué? Por supuesta falta del delantero croata. Y no es falta, primero, porque no es a raíz de... Porque primero, a Julio César no se le escapa el balón porque el delantero le haya estorbado en el área pequeña y por culpa de eso haya perdido el balón. No, es que Julio César perdió el balón porque no la atrapó bien. Eso punto primero. Segundo, no existe contacto. Y si acaso existe algún tipo de contacto, es totalmente mínimo. Con lo cual, eso no es falta y ese gol tendría que haber subido al marcador. Con lo cual, hay dos robos, el del penalti y el del gol anulado. O sea que tranquilamente Croacia podía ir 2-1 a favor. Pues en estos compases Croacia sigue intentando atacar, sigue intentando remontar y justamente en un contraataque de Brasil, en una jugada en la cual Croacia tira a puerta y Julio César la despeja, rápidamente Brasil hace un contraataque y Óscar con la puntera mete el 3-1. Y así es como finaliza el partido. Y cabe decir que es un resultado no solo injusto, sino extraño. Porque cualquiera que vea un 3-1 y no haya visto el partido seguramente pensará, mira, va, Brasil ganó tranquilamente 3-1 sin ningún tipo de problemas. Pero es que quien haya visto el partido verá una realidad totalmente distinta. Y la realidad es esta. Brasil lo pasó muy mal durante una gran parte del partido. Brasil se vio durante mucho tiempo arrinconada por la ofensiva de Croacia. Brasil se vio incapaz de jugar contra Croacia. Se vio encerrada. Y Brasil obtuvo los favores arbitrales en un penalti que no era y en un gol anulado a Croacia que no debería ser anulado. O sea que no solo Brasil fue incapaz por juego de vencer a Croacia, sino que encima la ayudaron arbitralmente, con lo cual este partido es totalmente injusto y es increíble decir esto, pero nada más empezar el Mundial ya hay el primer robo del Mundial, un robo descarado a Croacia. Y cabe destacar, por mi parte quiero destacar el gran espíritu de lucha y de entrega que demostraron los croatas, porque al principio del partido, como expliqué, pues simplemente se dedicaron a esperar el fallo de Brasil, no querían jugar de tú a tú, y justamente cuando se animan a jugar de tú a tú, cuando deciden atacar intensamente la portería de Brasil, es cuando consiguen dominar a Brasil. O sea, al principio no querían jugar de tú a tú porque seguramente temían no poder enfrentarse a Brasil, y cuando justamente decidan hacer esto para intentar remontar, es cuando peor lo pasa a Brasil y es cuando arrinconan a Brasil. Entonces, final del primer partido del Mundial, victoria injusta de Brasil, victoria totalmente injusta, penalti que no era, gol anulado que no era,
Una Brasil que lo pasó fatal contra Croacia, que se vio en la segunda parte totalmente arrinconada y sin capacidad de reacción. Y este partido deja esas lecturas, deja la lectura de una Brasil que es puro físico, que no es capaz de ejercer ningún tipo de juego, ni de toque, ni de pases, ni de nada. Brasil se basa simplemente en su físico y que contra la selección croata se ha visto en muchos problemas, con muchas adversidades. Con lo cual, esto deja con bastante intriga lo que sucederá en próximos partidos de Brasil y cómo se comportará sobre todo el arbitraje, porque visto lo visto hoy, a saber ya lo que pasará si ya en el primer partido del Mundial esto es lo que sucede. Un saludo a todos y espero que os haya gustado el análisis.